La luz del porche parpadeaba como un corazón que se apaga. Dentro de esa casa que alguna vez fue un hogar, un niño de 5 años esperaba el regreso de alguien que nunca llegó. El silencio olía a leche derramada y a promesas rotas. Yo conducía de regreso sin saber que cada kilómetro me acercaba a una verdad que me perseguiría el resto de mi vida. Hay momentos que te parten en dos, el hombre que eras antes, y el que serás después. Ese fue el mío. La noche en que descubrí que el amor no siempre protege, que la confianza puede ser una trampa, y que los monstruos no siempre vienen de afuera. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte al canal para conocer cómo continúa este relato y acompañarme hasta el final. Me llamo Rodrigo Salazar. Tengo 38 años y llevo casi 15 sirviendo en el ejército mexicano. Nací en Monterrey, crecí entre calles de concreto y sueños de salir adelante, y me alisté a los 20 porque necesitaba darle un futuro a mi familia, a esa familia que aún no tenía pero que soñaba construir. La disciplina militar me formó. Me enseñó a ser metódico, responsable, a cumplir con mi palabra. También me enseñó a confiar en mis compañeros, a creer que cuando alguien te da la mano, no te va a soltar. Conocí a Valeria en una fiesta de un amigo en común, hace casi 9 años. Ella tenía 23, estudiaba diseño gráfico, y su risa llenaba cualquier habitación. Era espontánea, vivaz, con una energía que contrastaba con mi naturaleza más reservada y calculada. Me enamoré de esa libertad que ella tenía, de esa forma de ver la vida como una aventura constante. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en Guadalupe, rodeados de nuestras familias. Lucas nació al año siguiente, y juro que nunca había sentido un amor tan absoluto, tan limpio, como cuando lo cargué por primera vez en el hospital. Pero el matrimonio no fue lo que imaginé. Con el tiempo, noté que Valeria se aburría con facilidad. Las rutinas la sofocaban. Mis despliegues militares, que al principio ella aceptaba con comprensión, comenzaron a volverse motivo de discusiones amargas. Ella me reclamaba mi ausencia, mi dedicación al trabajo, la soledad que sentía. Yo intentaba compensarlo cuando estaba en casa, cocinaba, jugaba con Lucas, la escuchaba. Pero nunca era suficiente. Había algo en ella que yo no lograba alcanzar, una insatisfacción profunda que ni siquiera ella misma parecía entender. Aún así, nunca imaginé lo que vendría. 3 semanas antes de esa noche que lo cambió todo, recibí órdenes de despliegue hacia la frontera norte. Era una operación de reconocimiento y apoyo logístico, nada peligroso según los estándares militares, pero que me mantendría fuera de casa durante al menos 2 semanas. Valeria reaccionó con indiferencia. No hubo lágrimas, ni abrazos de despedida. Solo un beso frío en la mejilla y una frase que aún retumba en mi cabeza: haz lo que tengas que hacer. Lucas, en cambio, se aferró a mis piernas llorando, pidiéndome que no me fuera. Le prometí que volvería pronto, que le traería un regalo, que todos los días pensaría en él. Antes de partir, instalé cámaras de seguridad en las áreas comunes de la casa. No fue por desconfianza hacia Valeria, o al menos eso me dije a mí mismo. Vivíamos en una colonia tranquila de San Pedro Garza García, pero había habido algunos robos en el vecindario, y quería asegurarme de que ellos estuvieran protegidos mientras yo no estaba. Coloqué una en la sala, otra en la cocina, y una más en el pasillo que daba a las recámaras. Valeria apenas prestó atención cuando se lo expliqué. Solo asintió distraídamente mientras revisaba su celular. La misión transcurrió sin contratiempos. Pasé los días entre revisiones de equipo, patrullajes rutinarios, y las noches intentando comunicarme con mi familia. Hablaba con Lucas por videollamada cada vez que podía, y él me contaba cosas de la escuela, de los dibujos animados que veía, de cuánto me extrañaba. Valeria casi nunca se ponía al teléfono. Cuando lo hacía, sus respuestas eran monosilábicas, apresuradas. Todo está bien. Lucas está bien. Tengo cosas que hacer. Y colgaba. Al 10º día, mi comandante, el mayor Herrera, nos reunió para informarnos que la operación se cancelaba anticipadamente. Hubo problemas logísticos con el abastecimiento, y la autoridad civil solicitó que pospusiéramos la siguiente fase.
Nos dieron permiso de regresar a nuestras bases de origen. La mayoría de mis compañeros celebró la noticia con gritos y risas. Yo simplemente sentí alivio. Volvería a casa antes de lo planeado. Podría abrazar a mi hijo, pasar tiempo con él, quizá hasta rescatar algo de lo que quedaba de mi matrimonio. Decidí no avisarle a Valeria. Quería sorprenderla, llegar y ver la felicidad en el rostro de Lucas cuando me viera aparecer por la puerta. Imaginé su sonrisa, sus bracitos rodeándome el cuello, su voz gritando, «Papá», con esa emoción pura que solo los niños tienen. Esa imagen me acompañó durante todo el trayecto de regreso en el transporte militar, y luego en mi camioneta personal, manejando desde la base en Escobedo hasta nuestra casa en San Pedro. Eran casi las 10 de la noche cuando giré en la esquina de nuestra calle. Las farolas proyectaban sombras largas sobre el pavimento. Nuestra casa estaba a mitad de cuadra, una construcción de 2 pisos con fachada beige y un jardín pequeño al frente. Desde afuera se veía extrañamente oscura. Solo la luz de la sala estaba encendida, proyectando un resplandor pálido a través de las cortinas. Estacioné en la entrada y noté que el coche de Valeria no estaba. Tal vez había salido a comprar algo, pensé, aunque la hora me pareció extraña. Abrí la puerta principal con mi llave, tratando de ser sigiloso para no arruinar la sorpresa. Pero la sorpresa fue mía. La casa olía raro. No era un olor desagradable, pero sí descuidado, restos de comida, tal vez basura sin sacar, ese aroma de espacio cerrado que no se ha ventilado en días. La sala estaba desordenada, con cojines tirados en el piso, juguetes de Lucas esparcidos por todas partes, y en el sofá, encogido como un animalito asustado, estaba mi hijo. Lucas tenía la mirada fija en la televisión, donde pasaban caricaturas con el volumen demasiado alto. Llevaba puesta una pijama que reconocí como la misma que le puse antes de irme. Estaba sucia, manchada de lo que parecía comida seca y tierra. Su carita estaba demacrada, los ojos hinchados y rojos, las mejillas surcadas por líneas de lágrimas viejas. Se veía más pequeño, más frágil de lo que recordaba. Cuando me vio, su rostro se transformó. Primero fue incredulidad, como si pensara que estaba soñando. Luego, una explosión de llanto. Se levantó del sofá y corrió hacia mí con los brazos extendidos, tropezando con sus propios pies. Lo atrapé antes de que cayera y lo levanté, apretándolo contra mi pecho. Pesaba menos. Mucho menos. Podía sentir sus costillas a través de la tela delgada de la pijama. Su llanto era desgarrador, el tipo de llanto que viene desde un lugar de dolor profundo, de abandono, de miedo. Se aferró a mi cuello con una fuerza desesperada, como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Entre sollozos entrecortados, logró decirme, con una vocecita quebrada que me atravesó como un cuchillo, «Papá, llevo 2 días sin comer». El mundo se detuvo. 2 días. 48 horas. Mi hijo, mi pequeño Lucas de 5 años, había pasado 2 días sin alimento. Las piernas casi me fallan. Lo abracé más fuerte, tratando de transmitirle seguridad, de decirle sin palabras que ya estaba aquí, que todo estaría bien, aunque yo mismo no sabía si eso era cierto. Mi mente empezó a disparar preguntas como ráfagas de ametralladora. ¿Dónde estaba Valeria? ¿Por qué no había comida? ¿Qué había pasado en esta casa durante mi ausencia? Pero antes que nada, necesitaba atender a mi hijo. Lo llevé a la cocina sin soltarlo, con su cabeza apoyada en mi hombro y sus bracitos todavía aferrados a mi cuello. Lo senté con cuidado en una de las sillas altas y encendí las luces. El desorden era peor de lo que había visto en la sala. Platos sucios apilados en el fregadero, envases de comida rápida vacíos sobre la barra, migajas por toda la encimera. La basura desbordaba del contenedor. Abrí el refrigerador y lo que vi me confirmó la pesadilla, casi vacío. Una botella de leche a medio terminar que olía agria, condimentos, una caja de pizza con 2 rebanadas resecas. En la alacena encontré una lata de atún, pasta sin cocer, y algunos paquetes de galletas saladas. Era evidente que nadie había ido al supermercado en días, que nadie se había preocupado por asegurarse de que hubiera comida para un niño.
Preparé lo único rápido que pude, un sándwich de atún con mayonesa, un vaso de agua, y calenté un poco de leche en el microondas después de olerla y confirmar que todavía servía. Puse todo frente a Lucas y lo observé. Sus ojitos se iluminaron al ver la comida, y atacó el sándwich con una desesperación que me rompió el alma. Masticaba rápido, casi sin respirar, como si temiera que alguien fuera a quitárselo. Intenté calmarlo, le acaricié el cabello y le dije con la voz más suave que pude, tranquilo, mi amor. Despacio. No te va a hacer bien comer tan rápido. Pero el hambre era más fuerte que mis palabras. Devoró todo en menos de 5 minutos. Luego bebió el agua de un solo trago y se tomó la leche tibia sin quejarse. Yo me quedé de pie junto a él, con una mano en su espalda pequeña, sintiendo como su cuerpecito temblaba ligeramente. Quería llorar, gritar, destrozar algo, pero me contuve. Él me necesitaba entero, no hecho pedazos. 10 minutos después, lo inevitable sucedió. Lucas comenzó a hacer arcadas y vomitó todo lo que acababa de comer. Su estómago, vacío por tanto tiempo, no pudo procesar tanta comida de golpe. El pánico cruzó su rostro, y empezó a llorar de nuevo pensando que había hecho algo malo. Lo cargué de inmediato, limpiándole la boca con una servilleta, susurrándole que no era su culpa, que todo estaba bien, que papá estaba aquí. Limpié el desastre en el piso, lo llevé al baño, le lavé la cara y las manos con agua tibia, y luego le di pequeños sorbos de agua para que se hidratara lentamente. Lo cambié de ropa, le puse una pijama limpia que saqué de su cajón, y lo acosté en su cama. Su habitación estaba relativamente ordenada, probablemente porque él había pasado mucho tiempo allí solo, esperando. Me acosté a su lado, abrazándolo, y Lucas se quedó dormido en cuestión de minutos, exhausto física y emocionalmente. Yo me quedé ahí, mirando el techo, escuchando su respiración pausada, y tratando de procesar la magnitud de lo que estaba viviendo. Cuando estuve seguro de que dormía profundamente, salí de su cuarto con cuidado de no hacer ruido y cerré la puerta. El silencio de la casa ahora era opresivo, acusatorio. Saqué mi celular y marqué el número de Valeria. Sonó una vez, 2, 3, y finalmente se fue al buzón de voz. Volví a marcar. Mismo resultado. Lo intenté 5 veces más, cada una con la misma respuesta automática. Mi ansiedad se transformó en furia. ¿Dónde diablos estaba? ¿Por qué no contestaba? ¿Sabía que nuestro hijo había estado solo, muriendo de hambre? Entonces recordé las cámaras. Fui hasta el pequeño estudio que teníamos en la planta baja, donde estaba instalado el sistema de grabación. Encendí el monitor y accedí al software de las cámaras. Todas seguían funcionando perfectamente, grabando en bucle y guardando los archivos en el disco duro. Retrocedí hasta el día en que yo había partido, hace 10 días, y comencé a revisar las grabaciones de forma acelerada, buscando patrones, tratando de entender qué había sucedido. Los primeros 2 días parecían relativamente normales. Valeria preparaba desayuno para Lucas, lo llevaba a la escuela, regresaba por la tarde, veían televisión juntos, cenaban. Pero incluso en esas escenas aparentemente cotidianas, algo se sentía apagado. Valeria estaba en su celular constantemente. Apenas interactuaba con Lucas. El niño intentaba hablarle, mostrarle sus juguetes, y ella respondía sin mirarlo, con gestos automáticos, distantes. Al tercer día, todo cambió. Esa mañana, Valeria preparó un desayuno rápido para Lucas, cereal con leche. Lo dejó frente al televisor en la sala, subió a su habitación, y 1 hora después bajó arreglada como si fuera a una fiesta. Maquillaje elaborado, vestido ajustado, tacones altos. Tomó su bolso, le dio un beso distraído en la frente a Lucas sin siquiera mirarlo realmente, y salió de la casa. Eran las 9 de la mañana. En la grabación se veía a mi hijo quedarse ahí, mirando la puerta por donde su madre había desaparecido, con una expresión de confusión que me destrozó. Adelanté la grabación. Lucas pasó el día solo. Jugaba en la sala, veía caricaturas, en algún momento subió a su cuarto y regresó con sus carritos. Al mediodía, lo vi entrar a la cocina y buscar comida. Abrió el refrigerador, sacó un yogur,
y logró abrirlo después de varios intentos torpes. Se lo comió sentado en el piso de la cocina, lamiendo la tapa con esa meticulosidad que tienen los niños cuando no quieren desperdiciar nada. Luego tomó agua del grifo, bebiendo directo de la llave porque no alcanzaba un vaso limpio. La tarde transcurrió igual. Lucas, solo. Esperando. De vez en cuando se asomaba a la puerta principal, como si esperara que alguien llegara. La imagen de mi hijo así, abandonado en su propia casa, me revolvía el estómago. Valeria regresó a las 11 de la noche. Pero no venía sola. En la grabación se veía cómo llegaba acompañada de dos mujeres que no reconocí, ambas tambaleándose, riendo escandalosamente. Traían botellas de vino. Entraron a la casa haciendo ruido, dejaron sus bolsos tirados en la sala, pusieron música fuerte. Lucas bajó de su cuarto en pijama, restregándose los ojos, claramente despertado por el escándalo. Se acercó a su madre y le tiró del vestido, tratando de llamar su atención. Valeria lo miró con molestia, le dijo algo que no alcancé a leer en sus labios, y prácticamente lo empujó de vuelta hacia las escaleras. Una de sus amigas rió. Lucas subió llorando. Las tres mujeres siguieron bebiendo, bailando, gritando, hasta pasadas las 2 de la madrugada. Luego, las amigas se fueron en un taxi, y Valeria se desplomó en el sofá, completamente ebria, y se quedó dormida ahí mismo, con el maquillaje corrido y el vestido arrugado. Sentí una oleada de asco tan fuerte que tuve que pausar la grabación y respirar profundamente. Esta no era la mujer con la que me había casado. O tal vez sí lo era, y yo nunca había querido verlo. Continué con el cuarto día. Valeria se despertó pasado el mediodía con una resaca evidente. Se arrastró hasta la cocina, tomó agua directo de la botella, buscó analgésicos en los gabinetes. Lucas estaba sentado en la sala, viendo televisión de nuevo. Había una escena que me partió, el niño se había servido él solo un plato de cereal seco porque ya no había leche. Comía puñados con sus manitas pequeñas, masticando lentamente, con la mirada perdida en la pantalla. Valeria ni siquiera lo saludó. Subió a su habitación, se duchó, se cambió de ropa, y para las 3 de la tarde ya estaba saliendo de nuevo. Esta vez ni se molestó en despedirse de Lucas. Simplemente cerró la puerta y se fue. En la grabación, vi cómo mi hijo corrió hacia la puerta, la golpeó con sus puñitos, gritó «mamá» varias veces, y luego se sentó en el suelo del recibidor a llorar. Esa noche, Valeria no regresó. El quinto día fue cuando todo se volvió insoportable de ver. Lucas se despertó solo, como había hecho el día anterior. Lo vi en la grabación levantarse de su cama, caminar descalzo por el pasillo, llamar a su madre desde la puerta de nuestra habitación. La cama estaba vacía, sin deshacer. Era evidente que Valeria no había vuelto en toda la noche. Mi hijo bajó las escaleras aferrándose al barandal, y el miedo era visible en cada uno de sus movimientos. Un niño de 5 años no debería conocer esa clase de soledad. Entró a la cocina y abrió el refrigerador. La luz interior iluminó su carita demacrada, más delgada ya que cuando yo me había ido. Buscó entre los escasos productos que quedaban, la botella de leche agria, condimentos, un pedazo de queso envuelto en plástico que probablemente ya estaba duro. Sacó el queso, intentó morderlo, pero estaba demasiado reseco. Lo dejó sobre la encimera y siguió buscando. Abrió todos los gabinetes que alcanzaba, parándose de puntitas, jalando las perillas con sus 2 manos pequeñas. Encontró un paquete de galletas saladas a medio terminar. Se sentó en el piso de la cocina, con la espalda contra los gabinetes, y comió las galletas lentamente, masticando cada una con cuidado, como si quisiera que duraran lo más posible. Después bebió agua del grifo, mucha agua, probablemente intentando llenar el vacío de su estómago. Luego regresó a la sala y se acurrucó en el sofá con una cobija que arrastró desde su cuarto. Pasó horas así, viendo caricaturas, abrazando su juguete favorito, un dinosaurio de peluche verde que yo le había regalado en su último cumpleaños. De vez en cuando miraba hacia la puerta, esperando. Esperando que su madre regresara. Esperando que alguien llegara. A media tarde, lo vi levantarse con urgencia y correr al baño.
No alcanzó. Tuvo un accidente. Se orinó encima. La vergüenza en su lenguaje corporal era desgarradora. Se quedó ahí parado en medio del pasillo, mojado, llorando en silencio, sin saber qué hacer. Finalmente subió a su cuarto, se quitó la ropa mojada con dificultad, y buscó en sus cajones algo limpio. Se puso una camiseta que le quedaba grande y unos pantalones cortos, y dejó la ropa sucia tirada en el piso de su baño. Luego regresó a la sala como si nada hubiera pasado, porque no había nadie que le ayudara, nadie que le dijera que estaba bien, que era normal, que no era su culpa. Esa noche volvió a comer galletas. El paquete ya estaba vacío. Lo vi sacudirlo boca abajo sobre su mano, recogiendo migajas diminutas, llevándoselas a la boca con cuidado de no desperdiciar ni una. Luego tomó más agua. Su pancita estaba hinchada de tanto líquido y tan poca comida sólida. Se acostó en el sofá porque probablemente era menos aterrador que subir solo a su cuarto en una casa vacía. Se tapó con la cobija hasta la cabeza y la grabación en infrarrojo me mostró su cuerpecito temblando, no estoy seguro si de frío o de miedo. Valeria tampoco regresó esa noche. El sexto día fue el peor. Lucas casi no se movió del sofá. Estaba débil, visiblemente exhausto. Se levantó una vez para ir al baño y otra para buscar algo, lo que fuera, en la cocina. Pero ya no quedaba nada que un niño pudiera alcanzar o preparar por sí mismo. Lo vi abrir el refrigerador de nuevo, quedarse mirando el interior vacío durante varios segundos, y luego cerrarlo despacio. Caminó hacia el contenedor de basura. Lo que vi después me destrozó tanto que tuve que pausar la grabación y levantarme de la silla. Mi hijo, mi pequeño Lucas, empezó a hurgar en la basura. Sacó una bolsa de pan que estaba a medio enterrar entre otros desperdicios. La abrió y encontró 2 rebanadas duras, con puntos verdes de moho en las orillas. Las examinó con cuidado, arrancó las partes que se veían peor, y se comió el resto. Lo masticaba lentamente, con lágrimas cayendo por sus mejillas, sin hacer ruido. Después encontró un envase de yogur vacío y lamió el interior, recogiendo los restos secos pegados a los costados. Hizo lo mismo con un plato sucio que encontró en el fregadero, uno que había tenido restos de arroz, ahora solo con granos duros pegados. Los rascó con sus deditos y se los llevó a la boca. Tuve que detener la grabación porque no podía ver más. Me levanté, caminé hacia la sala, me senté en el mismo sofá donde mi hijo había sufrido tanto, y lloré. Lloré con una rabia y una impotencia que nunca había experimentado. Mi hijo había comido de la basura. Había tenido tanta hambre que buscó comida entre desperdicios. Y yo no estaba ahí. Yo estaba a cientos de kilómetros cumpliendo con mi deber, confiando ciegamente en que la madre de mi hijo, la mujer con quien compartía mi vida, estaba cuidando de él. Me equivoqué. Me equivoqué tanto que casi le cuesta la vida a mi niño. Después de varios minutos, regresé al estudio. Necesitaba ver el resto. Necesitaba saber exactamente qué había pasado, hasta el último detalle, aunque cada segundo de esas grabaciones era un puñal en mi pecho. Reanudé la reproducción del sexto día. Lucas pasó las horas siguientes acostado en el sofá, casi inmóvil. Solo se levantaba para tomar agua o ir al baño. Ya no lloraba. Era como si se hubiera resignado, como si algo en su espíritu infantil se hubiera apagado temporalmente. Eso era casi peor que verlo llorar. Al anochecer del sexto día, Valeria finalmente apareció. Llegó sola, caminando tambaleante, claramente borracha otra vez. Traía los tacones en la mano y el maquillaje corrido. Entró a la casa dejando la puerta abierta detrás de ella, tropezó con sus propios pies, y se rió sola de su torpeza. Lucas estaba dormido en el sofá. Valeria pasó junto a él sin siquiera mirarlo. Subió directamente a nuestra habitación y se encerró ahí. No revisó a su hijo. No le preguntó si había comido. No le dio un beso de buenas noches. Simplemente lo ignoró como si fuera un mueble más de la sala. Al día siguiente, el séptimo desde mi partida, Valeria se despertó pasado el mediodía de nuevo. Lucas seguía en el sofá, despierto, viendo televisión con los ojos vidriosos.
Ella bajó, fue directa a la cocina buscando algo para su resaca, abrió el refrigerador, vio que estaba prácticamente vacío, y simplemente lo cerró con frustración. No se preguntó por qué no había comida. No se preguntó qué había estado comiendo su hijo. No se preguntó nada. Se sirvió un vaso de agua, tomó su bolso, revisó su celular, y se preparó para salir de nuevo. Esta vez, antes de irse, se acercó a Lucas. En la grabación la vi agacharse frente a él y decirle algo. Por la lectura de labios y el lenguaje corporal, parecía ser algo como que regresaría pronto, que se portara bien, que viera sus caricaturas. Lucas solo asintió, sin emoción, sin esperanza ya. Valeria le dio un beso rápido en la frente, mecánico, y salió de la casa. Eran las 2 de la tarde. No volvió en todo el día. Ni esa noche. Ni al día siguiente. Los días 8º y 9 fueron un reflejo agonizante del anterior. Lucas cada vez se movía menos. Bebía agua, iba al baño, regresaba al sofá. Encontró otro paquete de galletas en la despensa, escondido detrás de unas latas, y lo racionó como pudo. Comía 1 o 2 galletas cada varias horas, tratando de hacer que duraran. Pero para el 9º día, incluso esas se habían terminado. Esa noche, la del 9º día, fue cuando yo regresé. Terminé de ver todas las grabaciones hasta el momento en que yo aparecí en pantalla, entrando por la puerta principal y encontrando a mi hijo. Ver esa escena desde las cámaras, verme cargarlo mientras él lloraba, me dio una perspectiva diferente, más dolorosa si eso era posible. Pude ver su carita transformarse al verme, la desesperación con la que corrió hacia mí, como si yo fuera su última tabla de salvación en medio del océano. Y lo era. Miré el reloj. Eran casi las 2 de la madrugada. Valeria seguía sin aparecer, seguía sin contestar el teléfono. Tenía docenas de llamadas perdidas mías, pero ni un solo intento de devolverlas. Pensé en qué hacer. Podía esperar a que regresara y confrontarla, podía ir a buscarla, podía llamar a su familia. Pero había algo más importante que todo eso, tenía evidencia de lo que había hecho. Tenía prueba irrefutable del abandono, de la negligencia, del peligro en el que había puesto a nuestro hijo. Tomé mi laptop, copié todos los archivos de vídeo relevantes a una memoria USB, y los respaldé también en la nube. Organicé los clips por día, marqué los momentos más críticos, Lucas comiendo de la basura, Lucas solo durante días enteros, Valeria llegando borracha, Valeria saliendo y abandonando a nuestro hijo. Tenía horas de evidencia documental que cualquier juez, cualquier fiscal, cualquier ser humano con un mínimo de conciencia, vería con horror. Entonces tomé una decisión. Levanté mi celular y marqué el número de emergencias. Contestó una operadora con voz profesional, preguntándome cuál era mi emergencia. Respiré profundo y le dije, con una calma que no sentía, necesito reportar un caso de abandono infantil y negligencia grave. Tengo evidencia en vídeo de que mi hijo de 5 años fue dejado solo sin comida ni cuidados durante varios días. Necesito que vengan a mi domicilio. La operadora me hizo varias preguntas, mi nombre completo, dirección, relación con el menor, ubicación actual del menor, si había algún peligro inmediato. Respondí todo con precisión militar, dándole cada dato que necesitaba. Me dijo que enviaba una patrulla de inmediato, que no moviera al niño, que no alterara ninguna evidencia. Le expliqué que tenía grabaciones de cámaras de seguridad y que estaba dispuesto a entregarlas. Su tono cambió ligeramente, volviéndose más serio. Me dijo que probablemente también enviarían a personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Colgué y subí a revisar a Lucas. Seguía dormido, acurrucado en su cama, aferrado a su dinosaurio de peluche. Me senté en el borde del colchón y lo observé. Su respiración era pausada, su carita finalmente se veía tranquila. Le acaricié el cabello con cuidado de no despertarlo y le susurré, más para mí que para él, te prometo que nunca más vas a pasar por algo así. Te lo prometo, hijo. Bajé de nuevo y esperé. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared en la cocina.
Me senté en el comedor con todas las luces encendidas, la memoria USB con las grabaciones sobre la mesa, mi identificación militar lista, y el acta de nacimiento de Lucas que saqué de nuestros archivos personales. Estaba preparado para lo que viniera. 20 minutos después, vi las luces rojas y azules de una patrulla reflejándose en las ventanas. Salí a recibirlos antes de que tocaran el timbre y despertaran a Lucas. Eran 2 oficiales, un hombre mayor de unos 50 años con experiencia evidente en su mirada, y una mujer joven que cargaba una tablet. Les expliqué la situación en voz baja en el porche, mi regreso anticipado, el estado en que encontré a mi hijo, las grabaciones, la ausencia de mi esposa. El oficial mayor, cuya placa decía Méndez, me escuchó con atención y luego me preguntó si podían entrar a ver al menor. Los guié adentro, subimos a la habitación de Lucas, y ambos oficiales observaron a mi hijo dormido. La oficial mujer, de apellido Torres según su uniforme, tomó fotos discretas de su estado, la delgadez visible incluso bajo la pijama, las ojeras, las mejillas hundidas. Bajamos de nuevo a la sala. Les mostré las grabaciones. Conecté mi laptop a la televisión y reproduje los momentos clave. Vi cómo ambos oficiales apretaban la mandíbula, como la oficial Torres tenía que apartar la mirada en ciertos momentos, especialmente cuando llegamos a la escena de Lucas comiendo del basurero. El oficial Méndez tomaba notas en una libreta pequeña, anotando fechas, horas, acciones específicas. Cuando terminamos, hubo un silencio pesado en la sala. El oficial Méndez cerró su libreta con un movimiento lento y deliberado, y me miró directo a los ojos con una expresión que mezclaba profesionalismo y algo que parecía genuina compasión. Me dijo, con una voz grave y controlada, «Señor Salazar, lo que me acaba de mostrar constituye abandono de persona en estado de vulnerabilidad, omisión de cuidados, y posible peligro de muerte. Esto no es un asunto menor. Voy a llamar al Ministerio Público de Guardia y a Servicios de Protección Infantil. Va a ser una noche larga». Asentí. Estaba preparado para eso. De hecho, lo necesitaba. Necesitaba que el sistema, que la ley, que alguien además de mí, reconociera la gravedad de lo que había sucedido. La oficial Torres salió al porche para hacer llamadas por radio, y pude escuchar fragmentos de su reporte: menor en situación de riesgo, evidencia documental extensa, progenitor ausente, padre militar recién llegado. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la vida que habíamos construido, o que yo creí que habíamos construido. Media hora después llegó una camioneta blanca con el logo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. Bajó una mujer de unos 40 años, con lentes y una carpeta bajo el brazo, que se presentó como la licenciada Patricia Zamora, trabajadora social de guardia. Tenía esa combinación de firmeza y calidez que supongo viene con años de ver situaciones difíciles. Subió a ver a Lucas, quien milagrosamente seguía dormido a pesar del movimiento en la casa. Lo observó durante varios minutos, tomó fotografías con su celular de las condiciones de su habitación, del baño, y luego bajó conmigo. Le mostré las mismas grabaciones. Su reacción fue más contenida que la de los oficiales, pero pude ver el dolor en sus ojos. Cuando terminamos, me hizo preguntas muy específicas: cuándo había sido la última vez que hablé con mi esposa antes de partir, si había notado comportamientos preocupantes antes, si había historial de consumo de alcohol o sustancias, si había antecedentes de negligencia menores. Respondí cada pregunta con toda la honestidad que pude reunir, incluso cuando mis respuestas me hacían ver como un hombre que había sido ciego a señales que tal vez siempre estuvieron ahí. Le conté sobre la insatisfacción constante de Valeria, sobre las discusiones recurrentes acerca de mis ausencias laborales, sobre cómo había notado que cada vez pasaba más tiempo en su teléfono y menos tiempo con Lucas. Pero también admití que nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que sería capaz de abandonar a nuestro hijo de esta manera. La licenciada Zamora anotaba todo en su tablet, con golpecitos rápidos de sus dedos contra la pantalla. Cerca de las 4 de la madrugada llegó el representante del Ministerio Público, un hombre delgado de unos 35 años llamado licenciado Héctor Ruiz. Traía el cansancio de quien lleva demasiadas horas de turno, pero se espabiló rápidamente cuando le explicaron la situación. Revisó las grabaciones él mismo,
leyó el informe preliminar de los oficiales y de la trabajadora social, y luego me hizo repetir toda mi declaración desde el principio mientras una secretaria que llegó con él tomaba nota taquigráfica de cada palabra que decía. Firmé documentos. Muchos documentos. Declaración oficial, autorización para copiar las grabaciones como evidencia, constancia de mi identidad y de mi relación con el menor, permiso para que evaluaran médicamente a Lucas en cuanto despertara. En algún momento de ese proceso burocrático y surreal, mientras firmaba un papel tras otro bajo la luz fría de la lámpara del comedor, escuché un ruido en la cerradura de la puerta principal. Todos nos volteamos. La puerta se abrió y entró Valeria. Tardó varios segundos en procesar la escena, su casa llena de policías, oficiales de protección infantil, representantes del Ministerio Público, yo sentado en el comedor con documentos legales esparcidos frente a mí. Su expresión pasó de la confusión al shock, y luego a algo que parecía miedo. Llevaba la misma ropa del día que se había ido, ahora arrugada y manchada. El maquillaje era un desastre, el cabello despeinado. Olía a alcohol, a cigarros, a una mezcla de perfumes baratos y malas decisiones. El oficial Méndez se acercó a ella con movimientos pausados, profesionales, y le dijo con voz firme pero tranquila, «Buenas noches, señora». ¿Es usted Valeria Cristina Montoya de Salazar? Ella asintió, todavía tratando de entender qué estaba pasando. El oficial continuó, «Tengo que informarle que está usted bajo investigación por posible comisión del delito de abandono de persona en situación de vulnerabilidad, omisión de cuidados, y peligro de muerte de un menor. Tiene derecho a guardar silencio, a ser asistida por un abogado, y a...». Valeria lo interrumpió, y su voz salió quebrada, defensiva. ¿De qué están hablando? ¿Qué está pasando aquí? Me miró directamente, buscando respuestas, tal vez buscando apoyo. No encontró ninguna de las dos cosas en mis ojos. Solo había frialdad ahí, una distancia emocional que ni yo mismo reconocía en mí. Le sostuve la mirada y le dije, con una calma helada, «Dejaste a nuestro hijo solo durante días. Sin comida. Sin cuidados. Lo abandonaste para irte de fiesta». Su rostro se descompuso. Intentó hablar, balbucear alguna excusa, algo sobre que solo había salido un momento, que tenía planeado volver antes, que las cosas se complicaron. Pero el licenciado Ruiz la interrumpió, pidiéndole que guardara sus declaraciones para el momento apropiado, que primero la llevarían a hacer una declaración formal, que necesitaba contactar a un abogado si así lo deseaba. La oficial Torres se acercó y le pidió que las acompañara. No la esposaron, no fue tan dramático como en las películas, pero el mensaje era claro, no era una petición. Valeria me miró una última vez antes de salir. Había algo en sus ojos, una mezcla de súplica y resentimiento, como si quisiera que yo interviniera, que detuviera todo esto, que dijera que era un malentendido. Pero no lo hice. No dije absolutamente nada. Solo la vi irse, escoltada por los oficiales, subiendo a la patrulla que esperaba afuera. Las luces rojas y azules iluminaron brevemente la sala, proyectando sombras danzantes en las paredes, y luego se fueron, llevándose con ellas los restos de lo que alguna vez fue mi matrimonio. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, solo quedamos la licenciada Zamora, el licenciado Ruiz, y yo. La trabajadora social me explicó los pasos siguientes: evaluarían a Lucas médicamente en cuanto despertara, probablemente en el hospital universitario donde tienen un departamento especializado en casos de menores en situación de riesgo. Harían una evaluación psicológica también, para determinar el impacto emocional del abandono. Mientras tanto, yo mantendría la custodia de hecho, pero todo estaría documentado y supervisado por la Procuraduría hasta que se resolviera legalmente la situación. El licenciado Ruiz me advirtió que el proceso sería largo y probablemente doloroso. Habría audiencias, evaluaciones forenses de las grabaciones, testimonios de expertos, posiblemente entrevistas con vecinos o familiares. Me preguntó si estaba preparado para eso, si comprendía que una vez iniciado este camino legal, no había vuelta atrás. Le respondí sin dudar, estoy preparado. Mi única prioridad es proteger a mi hijo. Si eso significa destruir lo que queda de esta familia, que así sea. Se fueron cerca de las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a pintar de naranja el horizonte.
Me quedé solo en esa casa que de pronto se sentía extraña, contaminada por todo lo que había pasado entre sus paredes. Subí a la habitación de Lucas y me senté en el piso junto a su cama, solo observándolo dormir. Tenía casi 30 horas sin descanso, pero no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía las imágenes de las grabaciones, mi hijo comiendo basura, mi hijo llorando solo, mi hijo esperando a una madre que nunca llegaba. Lucas se despertó cerca de las 8. Sus ojitos se abrieron lentamente, me vieron ahí sentado junto a él, y una sonrisa pequeña, frágil, apareció en su rostro. Me dijo con voz somnolienta, «Papá, ¿sigues aquí?» Sentí un nudo en la garganta. Me acerqué a él, lo abracé con cuidado, y le respondí, «Sí, mi amor. Aquí estoy. Y ya no me voy a ir. Te lo prometo». Le preparé un desayuno ligero, avena con un poco de miel y plátano en rodajas, un vaso pequeño de jugo de naranja diluido en agua. Esta vez comió despacio, bajo mi supervisión, y logró retener todo. Luego lo bañé con cuidado, llenando la tina con agua tibia, lavando cada centímetro de su cuerpecito delgado con jabón suave. Le lavé el cabello, le corté las uñas que estaban largas y sucias, lo vestí con ropa limpia. Durante todo el proceso, él no preguntó por su madre. Ni una sola vez. Era como si su cerebro de 5 años ya hubiera procesado, a su manera, que algo fundamental había cambiado. A media mañana llegó un equipo médico del DIF a nuestra casa. Un pediatra, una enfermera, y otra trabajadora social. Examinaron a Lucas de pies a cabeza, tomando medidas, pesándolo, revisando su hidratación, sus reflejos, su estado general. El pediatra, un señor mayor con canas y una sonrisa amable, me explicó que Lucas estaba desnutrido y deshidratado, pero que afortunadamente no había daño permanente aparente. Su peso estaba varios kilogramos por debajo de lo esperado para su edad y estatura, pero con una dieta adecuada y supervisión médica, se recuperaría completamente en cuestión de semanas. Me dieron un plan nutricional detallado, indicaciones sobre qué alimentos darle y en qué cantidades, cómo reintroducir gradualmente comidas más complejas a su sistema digestivo. También me explicaron señales de alerta a vigilar, si vomitaba repetidamente, si tenía diarrea persistente, si mostraba signos de dolor abdominal severo. La trabajadora social también habló conmigo sobre el trauma emocional, sobre cómo los niños a veces no expresan verbalmente lo que sienten, pero lo manifiestan en conductas, pesadillas, regresiones, ansiedad de separación. Me recomendó buscar terapia psicológica infantil lo antes posible. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales y ajustes emocionales. Contraté a una abogada especializada en derecho familiar, la licenciada Mónica Castillo, una mujer seria de unos 45 años con una reputación impecable en casos de custodia. Le entregué todas las evidencias, todos los documentos, todos los reportes médicos. Ella revisó todo meticulosamente y me dijo con una franqueza que agradecí, «Rodrigo, este es uno de los casos más claros de negligencia grave que he visto. Con esta evidencia documental, es prácticamente imposible que ella mantenga algún tipo de custodia o régimen de visitas. Pero prepárate, porque va a ser mediático si ella decide defenderse públicamente, y va a ser doloroso porque tendrás que revivir todo esto en audiencias». Valeria contrató a un abogado defensor, un tipo joven y agresivo llamado Eduardo Paniagua, que intentó construir una narrativa donde ella era la víctima, una mujer joven abrumada por la soledad, casada con un militar ausente, sin apoyo emocional, que cometió errores pero no con malicia. En las primeras audiencias preliminares, su abogado argumentó que había salido solo por unas horas y que las circunstancias se le habían ido de las manos, que nunca tuvo la intención de abandonar a Lucas, que estaba pasando por un episodio depresivo no diagnosticado que afectó su juicio. Pero las grabaciones no mentían. Los vídeos eran implacables en su veracidad. No mostraban a una madre abrumada que cometió un error puntual. Mostraban un patrón sistemático de abandono, múltiples salidas nocturnas, llegadas en estado de ebriedad, ausencias prolongadas, indiferencia total hacia las necesidades básicas de un niño pequeño. Mostraban a una mujer arreglándose para salir de fiesta mientras su hijo no había comido. Mostraban a un niño de 5 años hurgando en la basura buscando alimento.
No había narrativa legal que pudiera reinterpretar esas imágenes de una manera favorable para ella. La evaluación psicológica forense que le realizaron a Valeria reveló lo que yo, en el fondo, ya sabía pero nunca quise aceptar: ella no tenía un trastorno mental diagnosticable que explicara su conducta. No estaba deprimida clínicamente. No sufría de ninguna condición que hubiera nublado su capacidad de tomar decisiones. Simplemente había elegido su propio placer, su propia libertad, por encima de la vida de su hijo. La psicóloga forense, una mujer meticulosa llamada doctora Silvia Herrera, fue clara en su informe: Valeria mostraba rasgos de inmadurez emocional significativa, búsqueda de gratificación inmediata, y una capacidad disminuida para la empatía, particularmente hacia su hijo. Recomendaba supervisión si alguna vez se le permitía contacto con el menor. Durante esas semanas, mi vida se dividió en dos universos paralelos. Por un lado estaba el mundo legal, reuniones con abogados, declaraciones ante fiscales, preparación de documentos, llamadas interminables con peritos y trabajadores sociales. Todo el aparato judicial moviéndose lentamente pero inexorablemente hacia una conclusión que parecía inevitable. Por otro lado estaba Lucas, mi universo real, el que importaba más que cualquier proceso legal. Me dediqué a reconstruir su mundo, centímetro a centímetro. Seguí al pie de la letra el plan nutricional que me habían dado los médicos. Cada comida era un acto de amor y paciencia, porciones pequeñas y frecuentes, alimentos suaves y nutritivos, atención constante para asegurarme de que su sistema digestivo estuviera procesando todo correctamente. En 2 semanas ganó casi 2 kilos. Sus mejillas comenzaron a llenarse de nuevo, sus ojeras desaparecieron gradualmente, y la energía regresó a su cuerpecito. Pero la recuperación física era solo la mitad del camino. La recuperación emocional era un territorio mucho más complejo y doloroso. Contraté a una psicóloga infantil especializada en trauma, la doctora Alejandra Ruiz, una mujer cálida de unos 50 años que trabajaba con técnicas de juego terapéutico. 2 veces por semana llevaba a Lucas a su consultorio, un espacio acogedor lleno de juguetes, libros y colores suaves. Las primeras sesiones, yo me quedaba en la sala de espera, ansioso, preguntándome qué estaría diciendo mi hijo, qué heridas estaría descubriendo la doctora en su psique pequeña. Después de la 4ª sesión, la doctora Ruiz me pidió hablar conmigo a solas. Me senté frente a ella en su oficina, y me explicó con una delicadeza profesional que Lucas estaba mostrando signos claros de trauma de abandono. Tenía pesadillas recurrentes donde se quedaba solo en lugares oscuros. Había desarrollado ansiedad de separación severa: cada vez que yo salía de su vista, aunque fuera solo para ir al baño, entraba en pánico. Durante las sesiones de juego, recreaba escenarios una y otra vez donde un dinosaurio pequeño, él mismo, era dejado solo por su familia y tenía que buscar comida en lugares peligrosos. Me dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente: Lucas es un niño resiliente, Rodrigo. Tiene esa fortaleza. Pero lo que vivió no es algo que se borre fácilmente. Va a necesitar tiempo, constancia, y sobre todo, va a necesitar que usted sea su ancla emocional absoluta. No puede haber más ausencias, no puede haber más incertidumbre sobre si alguien va a estar ahí para él. Su trabajo como militar va a complicar esto. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago porque sabía que tenía razón. Mi carrera militar, que durante 15 años había sido mi identidad, mi propósito, mi forma de servir a mi país, de pronto se había convertido en un obstáculo para lo único que realmente importaba: ser el padre que Lucas necesitaba. No podía volver a dejarlo. No podía arriesgarme a otro despliegue, a otra misión que me alejara de él meses enteros. No después de lo que habíamos vivido. Tomé una decisión que hubiera sido impensable 6 meses atrás. Solicité mi baja del ejército. No fue una decisión fácil. Significaba renunciar a mi pensión completa, a años de antigüedad, a una carrera que había construido con sacrificio y dedicación. Significaba empezar de cero profesionalmente a los 38 años. Pero cuando lo comparaba con la alternativa, con la posibilidad de que Lucas pasara por otro episodio de abandono, con el riesgo de que su trauma se profundizara porque yo elegí mi carrera sobre él, la decisión se volvía simple. Mi comandante, el mayor Herrera, intentó disuadirme. Me llamó a su oficina, cerró la puerta,
y me habló como un padre más que como un superior. Me dijo, Salazar, entiendo por lo que estás pasando. Lo que le pasó a tu hijo es terrible. Pero no tires 15 años de carrera por una reacción emocional. Hay opciones. Podemos asignarte a funciones administrativas que no requieran despliegues. Podemos buscar una base más cercana a tu zona de residencia. No tienes que renunciar a todo. Le agradecí su preocupación, su intención genuina de ayudar. Pero le expliqué algo que había entendido con claridad absoluta durante esas semanas: mi hijo estuvo solo, con hambre, aterrado, durante días, porque yo no estuve ahí. Porque confié en alguien que no merecía esa confianza. No puedo volver a ponerlo en esa posición. No puedo pedirle que confíe en que papá va a volver cuando cada fibra de su ser, cada recuerdo reciente que tiene, le dice que las personas en las que confía lo abandonan. Necesito estar presente, completamente presente, hasta que él vuelva a sentirse seguro. Y eso no va a pasar en meses. Va a tomar años. El mayor Herrera asintió lentamente, con una expresión de respeto mezclado con tristeza. Finalmente dijo, eres un buen hombre, Salazar. Y vas a ser un gran padre. El ejército pierde a un excelente elemento, pero tu hijo gana a algo que no tiene precio. Procesaron mi baja en 6 semanas. Hubo una ceremonia pequeña, algunos compañeros con los que había servido vinieron a despedirse, me entregaron mis documentos y reconocimientos. Me sentí extraño vistiendo el uniforme por última vez, sabiendo que ese capítulo de mi vida se cerraba definitivamente. Pero cuando llegué a casa esa tarde y encontré a Lucas esperándome en la puerta, corriendo hacia mí sin miedo porque sabía que yo ya no me iría, supe que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, el proceso legal contra Valeria avanzaba con una velocidad inusual para el sistema judicial mexicano. La evidencia era tan abrumadora, el caso tan claro, que no había mucho espacio para maniobras legales dilatorias. El Ministerio Público presentó cargos formales por abandono de persona en estado de vulnerabilidad agravado, omisión de cuidados con resultado de peligro de muerte, y violencia familiar por negligencia. Cada cargo llevaba años potenciales de prisión. La abogada de Valeria intentó negociar. Propuso que ella aceptaría renunciar a cualquier derecho de custodia o visita a cambio de una reducción de cargos, quizá una pena suspendida con trabajo comunitario y tratamiento psicológico obligatorio. Pero la fiscal asignada al caso, una mujer dura llamada licenciada Gabriela Soto, rechazó la propuesta de plano. Me llamó para explicarme su posición: señor Salazar, este no es solo un asunto familiar. Esto es un delito grave contra un menor. Si dejamos que casos como este se resuelvan con una palmadita en la muñeca, estamos enviando el mensaje de que abandonar a tus hijos no tiene consecuencias reales. Necesito que entienda que voy a buscar que ella enfrente la pena máxima posible. Le pregunté qué significaba eso en términos prácticos. Me explicó que estábamos hablando de entre 8 y 15 años de prisión, dependiendo de cómo el juez valorara los agravantes, la edad del menor, la duración del abandono, el estado de vulnerabilidad extrema, las secuelas físicas y psicológicas. También perdería permanentemente la patria potestad, lo que significaba que legalmente dejaría de ser considerada madre de Lucas para todos los efectos. No podría tomar decisiones sobre su educación, su salud, su futuro. No tendría derecho a visitarlo, a contactarlo, a saber de él, a menos que él mismo, cuando fuera mayor de edad, decidiera buscarla. La perspectiva de que Valeria pasara años en prisión me provocaba sentimientos encontrados. No sentía placer ante su sufrimiento, no era vengativo por naturaleza. Pero tampoco sentía compasión. Cuando intentaba buscar dentro de mí algo de la empatía que alguna vez sentí por ella, solo encontraba las imágenes de Lucas comiendo basura, llorando solo, esperando a alguien que nunca llegó. Esas imágenes habían quemado cualquier resto de afecto que pudiera haber quedado. Durante una de nuestras reuniones de preparación para el juicio, mi abogada Mónica me preguntó directamente, ¿qué quieres tú que pase con ella? Como padre de Lucas, tu opinión tiene peso. Si tú le pides al juez clemencia, podría influir en la sentencia. La miré y respondí sin dudar, quiero que enfrente las consecuencias completas de lo que hizo. Quiero que la ley la trate exactamente como trataría a cualquier persona que dejara morir de hambre a un niño.
No quiero favores, no quiero consideraciones especiales porque fue mi esposa. Quiero justicia. El juicio oral comenzó en octubre, casi 4 meses después de aquella noche en que regresé a casa. Se llevó a cabo en una sala del Tribunal de Justicia de Nuevo León, ante un juez llamado Magistrado Alfonso Guerrero, un hombre de unos 60 años con reputación de ser estricto pero justo. La sala no era grande, con bancas de madera para el público, el estrado del juez al frente, y mesas para la fiscalía y la defensa a los lados. La primera vez que vi a Valeria en la sala, me impactó cuánto había cambiado en esos meses. Había perdido peso, se veía demacrada, el cabello sin el cuidado que siempre le había dado. Vestía ropa formal pero simple, probablemente por consejo de su abogado para verse menos frívola. Cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, vi en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento, o quizás solo miedo a lo que venía. Aparté la mirada. No tenía nada que decirle, ningún consuelo que ofrecerle. La fiscal Soto presentó el caso de manera metódica y devastadora. Comenzó con una línea temporal detallada de los eventos, respaldada por las grabaciones de las cámaras de seguridad. Proyectó fragmentos de los vídeos en una pantalla grande que todos en la sala podían ver. Hubo momentos en que incluso el juez Guerrero, acostumbrado a ver casos difíciles, tuvo que apartar la mirada cuando se proyectó la escena de Lucas comiendo de la basura. Testificaron múltiples expertos. El pediatra que había examinado a Lucas explicó en términos médicos el estado de desnutrición y deshidratación en que lo encontró, los riesgos que eso implicaba para un niño de esa edad, cuán cerca estuvo de sufrir daños permanentes o incluso la muerte si el abandono hubiera continuado 1 o 2 días más. La doctora Herrera, la psicóloga forense, presentó su evaluación de Valeria, explicando que no había encontrado ninguna condición mental que disminuyera su responsabilidad criminal. La doctora Ruiz, la psicóloga de Lucas, testificó sobre el trauma que el niño había sufrido y seguía procesando. Describió sus pesadillas, su ansiedad de separación, cómo había regresado emocionalmente en ciertos aspectos de su desarrollo. Explicó que el abandono a esa edad, en esas circunstancias, podía tener efectos que duraran hasta la edad adulta si no se trataban adecuadamente. Su testimonio fue particularmente doloroso de escuchar porque ponía en palabras profesionales lo que yo veía cada noche cuando Lucas se despertaba gritando, cada mañana cuando se aferraba a mí temiendo que desapareciera. Yo también tuve que testificar. Subí al estrado, juré decir la verdad, y durante casi 3 horas respondí preguntas de la fiscal, del abogado defensor, y del juez. Relaté con detalle el momento en que regresé a casa, lo que encontré, cada segundo de las grabaciones que revisé. El abogado Paniagua intentó sembrar dudas, sugiriendo que tal vez yo había exagerado la situación por despecho marital, que quizá las cámaras no mostraban toda la historia. Pero no pudo refutar la evidencia física, un niño desnutrido, una casa sin comida, días documentados de abandono absoluto. Durante mi testimonio, tuve que mirar a Valeria varias veces cuando el abogado me preguntaba sobre nuestra relación, sobre si había señales previas de negligencia. Cada vez que lo hacía, ella bajaba la vista, incapaz de sostener mi mirada. En un momento, cuando describí el estado en que encontré a Lucas, la vi llevarse una mano a la boca y sus hombros temblaron. Pero no lloró abiertamente. No se disculpó. No dijo nada. La defensa intentó presentar su propio caso. Llamaron a testigos de carácter, amigas de Valeria que hablaron de lo difícil que era estar casada con un militar ausente, de la soledad que sentía, de cómo era una buena persona que cometió un error terrible en un momento de crisis. Llamaron a un psicólogo contratado por ellos que sugirió que Valeria podría haber estado sufriendo un episodio disociativo no diagnosticado. Pero todo sonaba hueco, desesperado, especialmente después de que la fiscal los desmantelara uno por uno en los contrainterrogatorios. El momento más tenso del juicio llegó cuando la defensa solicitó que Lucas fuera llamado a testificar. Mi abogada Mónica se opuso vehementemente, argumentando que someter a un niño de 5 años, víctima de trauma severo, a un interrogatorio en una sala de tribunal constituiría una revictimización inaceptable. La fiscal apoyó la objeción. El juez Guerrero deliberó durante varios minutos que se sintieron eternos, y finalmente decidió que el testimonio del niño no era necesario dado el volumen de evidencia documental y testimonial ya presentado, y que en efecto sería potencialmente dañino para el menor.
Sentí un alivio inmenso. La idea de que Lucas tuviera que revivir todo frente a extraños, frente a su propia madre, me parecía cruel e innecesaria. Ya había sufrido suficiente. Los alegatos finales fueron breves pero poderosos. La fiscal Soto resumió el caso con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Señor juez, este no es un caso complejo. No hay áreas grises aquí. Una madre abandonó deliberadamente a su hijo de 5 años durante días, sin comida, sin cuidados, en un estado de vulnerabilidad absoluta que pudo haberle costado la vida. Lo hizo no por necesidad, no por enfermedad, no por circunstancias fuera de su control. Lo hizo porque eligió su entretenimiento personal sobre la vida de su hijo. Las grabaciones no mienten. El cuerpo desnutrido de ese niño no miente. Pedimos que se aplique la pena máxima prevista por la ley, no como venganza, sino como reconocimiento de la gravedad extrema de estos actos. El abogado Paniagua hizo su mejor esfuerzo, apelando a la compasión del juez, sugiriendo que Valeria ya había sufrido suficiente con la pérdida de su familia y su reputación, que necesitaba tratamiento psicológico, no prisión. Pero incluso él parecía saber que era una batalla perdida. Sus palabras carecían de la convicción que se necesita para realmente persuadir a alguien. El juez Guerrero tomó un receso de 3 días para deliberar y preparar su sentencia. Esos 3 días fueron agónicos. Sabía racionalmente que era casi imposible que ella fuera absuelta, pero una parte de mí, la parte que había visto tantas injusticias en el mundo, temía que algo saliera mal, que algún tecnicismo legal o error procesal la dejara libre. La mañana de la lectura de sentencia, me vestí con el único traje formal que tenía, preparé a Lucas con su abuelo paterno que había venido desde Monterrey para cuidarlo durante el juicio, y me dirigí al tribunal con Mónica. La sala estaba más llena que en las audiencias previas. Había reporteros, familiares de ambos lados, gente que simplemente había seguido el caso en las noticias y quería ver el desenlace. Valeria entró escoltada, y por primera vez la vi realmente asustada. Ya no era la mujer segura y despreocupada que yo había conocido. Era alguien que finalmente entendía que sus acciones tenían consecuencias irreversibles. El juez Guerrero entró, todos nos pusimos de pie, y comenzó a leer su sentencia. Su voz era firme, clara, sin emoción pero con una gravedad que llenaba la sala. Primero repasó los hechos del caso, los elementos probatorios, las consideraciones legales. Luego llegó al punto crucial. Habiéndose acreditado plenamente la responsabilidad penal de la acusada Valeria Cristina Montoya VDA de Salazar en la comisión de los delitos de abandono de persona en estado de vulnerabilidad agravado y omisión de cuidados con resultado de peligro, de muerte, este tribunal la encuentra culpable de todos los cargos presentados en su contra. Escuché un sollozo ahogado del lado donde estaban sentados los familiares de Valeria. Yo permanecí inmóvil, apenas respirando, esperando el resto. El juez continuó, considerando la gravedad extrema de los hechos, la vulnerabilidad de la víctima, un menor de tan solo 5 años de edad, la duración prolongada del abandono, las secuelas físicas y psicológicas sufridas por el menor, y la falta de circunstancias atenuantes reales, este tribunal condena a la acusada a cumplir una pena de 12 años de prisión en un centro de reclusión femenil. Además, se decreta la pérdida permanente e irrevocable de la patria potestad sobre el menor Lucas Sebastián Salazar Montoya. Se prohíbe a la sentenciada cualquier tipo de acercamiento, comunicación o contacto con el menor durante su minoría de edad. El menor queda bajo la custodia única, plena y absoluta de su padre, Rodrigo Salazar Medina. Hubo silencio por un segundo, y luego el sonido de llanto del lado de la familia de Valeria. Ella misma se desplomó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Yo simplemente cerré los ojos y dejé salir un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. 12 años. Mi hijo tendría 17 cuando ella saliera. Básicamente había perdido a su madre para siempre, no porque ella hubiera muerto, sino porque ella había elegido abandonarlo. Mónica me apretó el hombro, un gesto simple de reconocimiento. La fiscal Soto se acercó después de que el juez se retirara, me extendió la mano, y me dijo: justicia no siempre cura, pero al menos reconoce el daño. Cuide bien a su hijo, señor Salazar. Le agradecí, aunque las palabras se me atoraron en la garganta.
Salí del tribunal hacia una tarde soleada de octubre que contrastaba cruelmente con la pesadez emocional de lo que acababa de presenciar. Había cámaras, reporteros gritando preguntas que ignoré completamente. Subí a mi camioneta y me dirigí a la casa de mi padre, donde Lucas me esperaba. Cuando abrí la puerta, Lucas estaba jugando con sus carritos en la sala. Al verme, corrió hacia mí con esa sonrisa que me recordaba por qué todo esto valía la pena. Lo cargué, lo abracé fuerte, y él me preguntó, ¿ya terminó todo, papá? ¿Ya podemos estar tranquilos? Le respondí, con total honestidad, sí, mi amor. Ya terminó todo. Ahora solo somos tú y yo, y vamos a estar bien. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. Vendí la casa donde habíamos vivido. No podía seguir ahí, no con todos esos recuerdos impregnados en las paredes. Compré un departamento más pequeño en un conjunto residencial con áreas verdes y seguridad, cerca de la escuela de Lucas. Un lugar nuevo, sin historia, donde pudiéramos empezar de cero. Conseguí trabajo como instructor en una academia de seguridad privada, enseñando tácticas de protección y manejo de crisis. El salario era menor que en el ejército, pero el horario era fijo, sin despliegues, sin ausencias. Llegaba a casa todos los días a las 6 de la tarde, sin excepciones. Lucas terminó su preescolar y comenzó la primaria. Sus calificaciones eran excelentes, había hecho amigos, y lentamente, sesión tras sesión con la doctora Ruiz, su ansiedad de separación comenzó a disminuir. Hubo retrocesos, por supuesto. Noches donde se despertaba gritando, días donde cualquier pequeña separación lo ponía nervioso. Pero cada vez eran menos frecuentes, menos intensos. Su risa volvió, genuina y frecuente. Empezó a hacer preguntas sobre su madre, preguntas difíciles que yo contestaba con toda la honestidad que un niño de su edad podía manejar. Le decía que su mamá había cometido errores muy graves, que había tomado decisiones que lo lastimaron, y que por eso ya no podía estar con nosotros. Que no era su culpa, que él no había hecho nada malo, que era amado incondicionalmente. En las Navidades de ese año, casi 8 meses después de la sentencia, Lucas y yo decoramos nuestro departamento nuevo juntos. Pusimos un árbol pequeño, colgamos luces, y cocinamos juntos una cena sencilla. Mientras colocábamos esferas en el árbol, él me dijo algo que me quedó grabado para siempre: papá, ¿sabes qué? Ya no tengo miedo de quedarme solo. Porque sé que tú siempre vas a estar aquí. Me arrodillé para quedar a su altura, lo miré a esos ojos oscuros que eran exactamente iguales a los míos, y le hice una promesa: siempre, Lucas. Pase lo que pase, yo siempre voy a estar aquí. Esa es la promesa más importante que te voy a hacer en toda tu vida. Y la he cumplido. Cada día, sin excepción. He estado en cada recital escolar, en cada partido de fútbol cuando comenzó a practicar el deporte, en cada junta de padres de familia, en cada noche en que ha necesitado que alguien revise bajo su cama para asegurarse de que no hay monstruos. He aprendido a peinar su cabello, a coser botones en sus camisas, a cocinar sus comidas favoritas. He aprendido a ser madre y padre a la vez, a llenar un vacío que nunca debió existir. Ahora, mientras escribo esto, Lucas tiene 9 años. Es un niño brillante, sensible, con una capacidad de empatía que me asombra considerando lo que vivió. Su terapeuta dice que ha procesado el trauma de manera extraordinariamente saludable, en gran parte porque encontró estabilidad y seguridad después del evento traumático. Las cicatrices siguen ahí, bajo la superficie, y probablemente siempre estarán. Pero ya no lo definen. De vez en cuando me pregunto qué pasará cuando sea adolescente, cuando quizá quiera buscar a su madre, cuando tenga preguntas más complejas sobre por qué pasó lo que pasó. Tendré que estar preparado para eso, para darle el espacio de procesar su historia a su manera, sin imponerle mi propio dolor o mi propio resentimiento. Será su decisión, cuando llegue el momento, qué tipo de relación, si alguna, quiere tener con ella. Valeria sigue en prisión. Cumplirá al menos 10 años antes de ser elegible para libertad condicional. He sabido por terceros que ha tomado cursos de rehabilitación, que supuestamente ha mostrado arrepentimiento genuino. No sé si es verdad. Honestamente, ya no me importa.
No le deseo mal, pero tampoco le deseo bien. Simplemente ya no ocupa espacio emocional en mi vida. Es el pasado, una lección dolorosa sobre confiar ciegamente sin verificar, sobre asumir que el amor maternal es incondicional cuando a veces simplemente no existe. Lo que sí sé, con una certeza que me mantiene despierto por las noches de gratitud más que de angustia, es que tomé la decisión correcta al regresar cuando lo hice, al instalar esas cámaras, al no dudar en llamar a las autoridades. Si hubiera esperado un día más, si hubiera dado el beneficio de la duda, si hubiera priorizado mantener la paz familiar sobre la seguridad de mi hijo, no sé si Lucas seguiría aquí. A veces, en las noches cuando él ya está dormido, entro silenciosamente a su habitación y me siento en el piso junto a su cama, simplemente observándolo respirar. Observo cómo su pecho sube y baja con el ritmo tranquilo del sueño profundo, cómo sus dedos se aferran suavemente a su dinosaurio de peluche, como una sonrisita pequeña cruza su rostro cuando sueña con cosas felices. Y en esos momentos, siento un amor tan abrumador, tan absoluto, que casi duele físicamente. Ese amor es el que debió haberlo protegido desde el principio. Ese amor es el que faltó cuando más lo necesitaba. Y ese amor es el que me prometí a mí mismo que nunca, bajo ninguna circunstancia, le volvería a faltar. He aprendido que la familia no es solo sangre o apellidos. La familia es quien aparece cuando más oscura está la noche. La familia es quien te alimenta cuando tienes hambre, quien te abraza cuando tienes miedo, quien te promete que nunca estarás solo y cumple esa promesa cada día. He aprendido que ser padre no es solo proveer techo y comida. Es ser el refugio seguro, el ancla emocional, la constante inquebrantable en medio del caos. Y he aprendido, con una claridad dolorosa pero liberadora, que a veces las decisiones más difíciles son las más correctas. Renunciar a mi carrera militar, exponer públicamente el fracaso de mi matrimonio, llevar a la madre de mi hijo a prisión, nada de eso fue fácil. Pero todo fue necesario. Porque al final del día, cuando cierras los ojos en la noche, lo único que realmente importa es saber que protegiste a quien no podía protegerse a sí mismo. Que actuaste con integridad cuando hubiera sido más cómodo mirar hacia otro lado. Que elegiste lo correcto sobre lo conveniente. Lucas no recuerda muchos detalles de aquellos días terribles. Su mente infantil ha bloqueado los peores momentos, un mecanismo de defensa natural. Lo que sí recuerda, lo que lleva grabado en su memoria emocional, es que cuando más lo necesitó, su padre estuvo ahí. Regresó. Lo rescató. Y nunca lo volvió a dejar. Y esa, al final, es la única historia que importa. No la del abandono, sino la de la recuperación. No la de la madre que falló, sino la del padre que eligió quedarse. No la del niño que sufrió, sino la del hombre en que se está convirtiendo, fuerte, sensible, capaz de amar profundamente porque sabe lo que es ser amado sin condiciones. Cuando la gente me pregunta cómo logro hacerlo todo solo, criar a un hijo sin ayuda de pareja, balancear trabajo y paternidad, lidiar con las secuelas del trauma, simplemente sonrío. Porque la verdad es que no lo hago solo. Lo hago con Lucas. Él es mi motivación cada mañana, mi razón para ser mejor cada día, mi recordatorio constante de que los milagros existen. El milagro de que regresé 3 días antes. El milagro de que instalé esas cámaras. El milagro de que Lucas sobrevivió. El milagro de que, contra todo pronóstico, ambos salimos del otro lado de esta pesadilla, lastimados pero vivos, cicatrizados pero funcionando, rotos en algunos lugares pero sanando en otros. Y seguiremos adelante, día tras día, construyendo una vida que se base no en lo que perdimos sino en lo que ganamos, la certeza inquebrantable de que nos tenemos el uno al otro, de que ninguna tormenta es lo suficientemente fuerte para separarnos, de que el amor verdadero no es el que nunca falla, sino el que se levanta después de la caída y dice, nunca más. Esa es nuestra historia. Y apenas está comenzando.